¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar al arte y más concretamente a la pintura y a los genios olvidados. En el programa de hoy hablaremos dentro de la pintura de un género que ha tenido un gran desarrollo, sobre todo en el siglo XX, y que cuenta con muchísimos adeptos. Me estoy refiriendo al expresionismo abstracto. Y dentro de esta disciplina me gustaría destacar la figura de dos grandes pintores españoles, madrileños para más señas, que son Eduardo Roldán y Julián Casado. El arte, y más concretamente la pintura, se ha convertido en refugio de inversores. No olvidemos que los coleccionistas de arte son personas que además de disfrutar como nadie, porque es así, de la belleza de las obras, pues también han tenido siempre una gran visión como inversionistas. Bueno, pues para hablar de este interesante y apasionante tema, me acompañan hoy unas personas que conocen muy bien esto de lo que les estoy hablando. Por un lado está con nosotros Marien, que no lo quiero decir mal, Marien López Fernández, que ella es coleccionista de arte y además es la viuda de uno de esos genios, que es nada más y nada menos que Eduardo Roldán. Marien, muy bienvenida a nuestro punto de encuentro. Gracias a ti. En Déjate de Historias. Yo estoy encantada de hablar de un tema tan bonito y tan nuestro, porque además los pintores, ambos dos, son nacidos aquí en Madrid, en nuestra comunidad. Y además yo los conocí a los dos el mismo día. En una exposición, fíjate que sí. Ahora curioso. Nos lo contará, porque ella es una apasionada del arte. Antes de empezar el programa le preguntaba a alguien y Marien, ¿a qué te dedicas? Dice, yo, el arte es mi vida. Y es verdad, ahora nos lo explicará. Junto a Marien también nos acompaña Javier Plaza Márquez, que es experto en arte, lógicamente, y es un gran conocedor del otro gran genio que les apuntaba anteriormente, que es Julián Casado. Javier, muy bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, Mabel, es un placer. Y vamos a poner un poco de luz y color, con eso ya lo hacemos con las imágenes, pero vamos a explicar a todos nuestros espectadores, bueno, pues primero qué es el expresionismo abstracto y bueno, pues luego vamos a desarrollar la vida y la pasión de nuestros dos grandes artistas, que mal lo de olvidados, están un poco olvidados, pero nosotros les vamos a poner aquí otra vez donde tienen que estar. Marien. Es olvidado, o sea, Eduardo, yo voy a hablar de Eduardo. Eduardo es que fue un pintor que estuvo en la cresta, como si dijéramos, de la ola. Pero él, por su carácter, tenía muy mal carácter. Es verdad, es así. Bueno, entonces los genios desperdició todo lo que le vino a la mano. Él era íntimo amigo de Francisco Umbral. Sí, en ese momento Francisco Umbral movía lo que quería. Y muchas veces me decía, mira, Marien, cuando muera este, además se lo decía delante de él, tú llámame a mí, porque él es su peor enemigo. Y es así, era su peor enemigo. O sea, iban a comprarle un cuadro y tal, y al final los echaba de casa. O sea, una cosa que dices tú, esto no es normal. Porque eran como sus hijos. Él, es que era su creación. Su creación, exactamente. Entonces yo pienso luego dando vueltas y pensando que es que él no los quería vender. Seguro. No los quería vender. Claro. Al principio sí, pero luego fue cambiando, porque hizo una exposición en Monzón y se vendió toda. O sea, toda, se la quitaron. Y ahí fue como si dijéramos su lanzadera. Pero luego ya, según se iba haciendo mayor, pues no quería vender. No quería. Ya, sentía que perdía su obra. Vino un coleccionista y amigo de Julián Casado, el que era su marchante en Estados Unidos. Sí. Vino a casa, me acuerdo, y eran dos cuadros grandes que teníamos en el salón. Pero bueno, no pasa nada porque había muchos más para haber puesto otro. Y se antojó de uno de esos. Eso lo quería llevar y tal. Te estoy hablando del año 89, 90, y le pide la friolera, en aquel entonces, de 7 millones por ese cuadro. Y el otro le dijo, bueno, me parece un poco caro, si me lo dejas en 5, y le dijo que no, y yo lo hubiese matado. Está claro que no quería de su obra. No quería. Que son esas peculiaridades, como les decía, que tienen los genios. Julián Casado, ¿cómo era Julián Casado? Ahora hablaremos de su obra, pero ¿cómo era él?
Bueno, pues era una persona maravillosa, realmente maravillosa. Tenía un conocimiento y una cultura absolutamente de todo. Era una inspiración para todos los que le conocieron. Tenía un carácter muy afable. Al contrario que Eduardo Roldán, que me consta que era una persona de trato difícil, Julián Casado era todo lo contrario. Era un hombre absolutamente maravilloso. Bueno, pues ahora ya sí nos vamos a centrar en la obra de ambos. Los dos son expresionistas y... Bueno, Julián Casado era lo que hizo fue abstracción geométrica. Vale, es un matiz. Es un matiz, sí, sí. Vale, pues ahora lo explicamos y lo desarrollamos. ¿Qué nos gustaría destacar de su obra? ¿Por qué estamos hoy aquí para hablar de ellos? Me da igual quién hable, o sea, la tertulia está abierta. Destacar, por ejemplo, en el caso de Eduardo, eran de la misma edad, más o menos, un poco más mayor Eduardo. Entonces Eduardo, él siempre comentaba que él había estado en España hasta los años 57, 58, y que aquí no se veía nada más que a Sotomayor, bueno, que es buen pintor, pero te quiero decir Sotomayor, Vázquez Díaz, que ya era un poco más moderno, pero claro, dice que él cuando tuvo que emigrar se fue a Suiza, por cuestión de que aquí no encontraba trabajo de lo que él quería, y dice que cuando llegó, que se quedó deslumbrado porque empezó a ver la pintura que se estaba haciendo en Europa, en Centro Europa sobre todo. El grupo El Puente, que le impresionó mucho, luego conoció al grupo Cobra, que también está Lesensky, Carapel, y todo eso a él le deslumbró. Y entonces fue cuando empezó a hacer este expresionismo, que es que aquí en España no se conocía. Está claro. No se conocía, estábamos muy cerrados. De todas formas, no entraba nada, se cuida poco ni Picasso. La cultura aquí, ¿eh? Muy poco. En general, la pintura, que sí, que tiene, bueno, pues como más divulgación, quizá pues porque tenemos ese maravilloso Museo del Prado que nos sitúa en el mundo, pero es verdad que los españoles en general, al contrario que los centroeuropeos, pues como que cuidamos poco nuestra cultura. Yo creo que sí, en eso tienes razón. Tenemos artistas absolutamente maravillosos que triunfan en el extranjero. En España parece que tenemos tanto arte que llegamos a despreciar incluso la obra de mayor calidad. Y sin embargo tenemos muchísimos artistas que se ven en la necesidad de viajar al extranjero y donde tienen éxito. Una vez vuelven ya se les considera hombres de éxito, artistas de éxito, pero no lo consiguen si no se marchan fuera. Porque claro, tienen ese reconocimiento fuera, si no nunca hubieran llegado. Claro. He leído de Julián Casado, que lo tengo aquí, que es el constructivista español más refinado y que ha tenido además una trayectoria, bueno, profesional, por supuesto, llena de reconocimientos, de galardones, una persona pues muy exquisita. Era absolutamente exquisito, tanto la técnica que utilizaba para pintar sus cuadros como los fundamentos que buscaba para inspirarse eran absolutamente exquisitos. ¿En qué sentido? Su técnica era depuradísima. No se limitaba a ser un geometrista que construyera el espacio, lo que viene a ser la construcción del espacio plástico. No se limitaba a eso. Él buscaba inspiraciones. De hecho, si no estoy equivocado, es el único artista constructivista que hizo su aproximación a la abstracción geométrica desde un punto de vista humanístico. Es decir, todos sus cuadros tienen un mensaje. Entonces, hacerlo desde un punto de vista humanístico significa que hablaba de teología en sus cuadros, hablaba de filosofía, especialmente de la filosofía de Javier Zubiri, y efectivamente era un hombre que era capaz de pintar filosofía. Y también hacía homenajes a otros artistas, pasando por un espectro amplísimo de artistas maravillosos con unas conclusiones asombrosas. Volviendo a la obra de Eduardo Roldán, ¿qué destacamos de su obra? El expresionismo, pero el suyo es un expresionismo gestual, sobre todo. Él, o sea, en toda su pintura jamás hizo paisaje, no le interesaba para nada. No pintó nunca bodegones, nada más que 2 o 3, tampoco. A él lo que le interesaba era la figura humana, el gesto. También en una época
era como una crítica a la sociedad, que era la época que hizo Generales, que hizo Marquesonas, que decía él, y esa época fue muy bonita, la verdad, pero era una crítica total, porque era todavía en la época de Franco, y una vez le quisieron quemar una exposición, porque eran todos generales, pero de esa forma que hacía él. Pero luego fue evolucionando, y lo último es un abstracto gestual total, o sea, era manchas, pero tenía que ver con de Kooning, pero era, yo diría que visto a la española. O sea, de Kooning es más frío. Claro, retratando la sociedad. Exactamente. Y en cambio él era como mucho... Me hace gracia porque Julián Casado y eran muy amigos, fueron muy amigos. Entonces siempre decía Eduardo, que era muy crítico con todo, que Julián era el mejor constructivista que había. Y Julián, que no se casaba con nadie, tú lo sabes bien, decía que era el mejor expresionista que había en España. Los dos. Y no era por echarse flores, No, era no, una no, pura no, realidad. pura Era realidad. pura crítica, sí. Una pura, claro, un comentario pues sobre la realidad de su obra. Ya hemos destacado la obra de Julián Casado, pero a mí me gustaría transmitir a nuestros espectadores un poco más, porque como yo decía, han sido unos genios, no cabe la menor duda. Sí. Están olvidados, pero ¿por qué? ¿Qué tenemos que hacer para que recuperen el sitio que les corresponde? Cambiar este momento de España. No interesa para nada. Esta televisión, que todavía está como empezando a abrirse camino, por eso digo, poco. Maravillosa, porque os ocupáis de esto, de arte. En las televisiones actuales que vemos todo el mundo, ¿qué hay de arte? Nada. ¿Qué hay de críticos de arte en cualquier periódico? Ya no hay. Antes estaban los críticos de arte. Ibas al ABC y cuando venían los críticos era un suplemento entero de críticas, de todas las exposiciones. Todas las exposiciones. Es que ahora no hay, no interesa. No interesa pues nada más que el Sálvame, esas cosas. Aquí no hay, en esta televisión no hay este tipo de programas. Está como dice María José Peláez, la directora, esta es una televisión con contenido y sin gritos. Porque en cuanto que no haya ese tipo de programas, no, claro. Aquí hay un programa dedicado a la música. Aquí eso es maravilloso, sí, ya me he enterado. Aquí, en fin. Sí, da gusto. Claro, aquí se cuida mucho el arte en todos sus géneros, ¿no? Y se agradece. Eso es importante. Sí. Bueno, a mí me gustaría decirte que para volver a rescatar a estos artistas, yo pienso que la vía más sencilla es ver la obra, como me ha ocurrido a mí, y todos aquellos que han podido ver los trazos, la forma de pintar de Roldán, sin haberle conocido, y es una absoluta maravilla. Observar un cuadro de Julián Casado de cerca y ver la técnica que utilizaba. Hoy en día parece que es sencillo, porque tenemos ordenadores. Él pintó en una época en la que no se disponía de ordenadores. La mayoría de la gente me dice, ¿cómo ha difuminado los colores? ¿Cómo ha conseguido con aerosoles, con aerógrafos? ¿Cómo lo ha conseguido? No, línea a línea, a mano. Una técnica que aprendió con 12 años de edad en la Real Fábrica de Tapices, pintando línea a línea a mano. Y cada línea que pintaba, que era de milímetro, cada línea que pintaba añadía una gota más. Esa técnica es dificilísima. Ya imagino. Un cuadro que hubiera que restaurar de Julián Casado sería prácticamente una tarea imposible, o carísima, al menos carísima, porque habría que medir milímetro a milímetro la variación de color que tiene cada línea. Increíble. ¿Dónde podemos ver la obra? Bueno, pues yo recomendaría su obra más significativa, su obra maestra, o la que consideramos su obra maestra, está expuesta en el claustro del Parador de Cuenca. Es una obra única, pero formada por un políptico de 42 cuadros que forman una serie, y que está basada en Kazimir Malevich, en los famosos cuadros de Kazimir Malevich, que fue un constructivista ruso, y en la filosofía de Javier Zubiri. Todo esto que parece así, es imposible pintar algo así, tiene una coherencia extraordinaria. Julián Casado formaba parte de la Fundación Zubiri, era ponente en la Fundación Zubiri y fue amigo personal de Javier Zubiri. Y si queremos ver una obra
maravillosa. Yo creo que lo mejor es acercarnos al Parador de Cuenca y verlo allí in situ, que es una auténtica maravilla. Tendremos que, además de ir al Parador de Cuenca, que además siempre, si siempre es agradable ir a cualquier ciudad de España, si además tienes esta motivación más, maravilloso, pero tenemos que tratar de traerlo también a Madrid, Por supuesto. Que Madrid no nos olvidemos que es la capital de España, y aquí tiene que venir todo el arte. ¿Y Eduardo Roldán dónde lo podemos ver? En colecciones particulares. ¿Solo colecciones particulares? Solo. Ha tenido, vamos, tiene bastante umbral, la viuda España. Tenía también, pero claro, que todos han muerto, era un coleccionista Bolívar, tenía obra de él, que era un coleccionista bueno. Berlanga, que compró un cuadro. Ya, pues supongo que Marien también tendrá, ¿no? Sí, sí, yo tengo bastante. Sí. Pues es que esto hay que mostrarlo, Marien, es que tenemos que conocer la obra. Exactamente. Porque es muy complicado, no, es que es verdad, no, sí, sí. Es muy complicado sin poderlo ver, aunque con la imaginación y con las descripciones que estáis haciendo, uno ahí lo estamos viendo detrás. Más las imágenes que tienen ustedes aquí en pantalla, pero claro, no es lo mismo ver una imagen aquí que disfrutar la obra aquí, ¿no? Delante de ti. Tiene que ser algo, pues... Yo por mí, encantada, a ver si salen buenas exposiciones. Pues habrá que trabajar en ello, sí. Habrá que decir a nuestros espectadores que, en fin, que si están vinculados con este mundo, que se pongan en contacto con nosotros, que bueno, encantadísimos de llamar a Marien o a Javier y poner en marcha cualquier tipo de exposición para que podamos conocer la obra de dos madrileños, además, sí. Aunque... Julián Casado ha nacido en Aranjuez, ¿no? Pero no deja de ser la Comunidad de Madrid. Sí, sí, sí. No deja de ser la Comunidad de Madrid. ¿Y allí no tiene un reconocimiento especial en Aranjuez? Tiene un reconocimiento especial, por supuesto. Lo que ocurre es que un ayuntamiento pequeño como es el de Aranjuez no ha podido hacerse cargo de una obra que en principio iba a ser para el ayuntamiento, porque es necesario un espacio expositivo. No vale exponerlo 2 semanas cada 5 años y después volver a guardar la obra. Es una obra que tiene que ser expuesta, porque además si no, quito y pongo y se acaban estropeando los cuadros, ¿no? Pero en cualquier caso, en Aranjuez se reconoce el genio de Julián Casado. Hay una legión de personas que le han querido, que están entregadas por su arte, que aprendieron de él y que sin ninguna duda saben la valía que tenía la obra de Julián y que sigue teniendo. Sin lugar a ninguna duda. Y en cuanto a Eduardo, pues ya sabemos que son colecciones privadas, con lo cual lo tenemos un poquito más complicado. Sí. No, pero vamos, esto hay que resolverlo, ¿eh? Yo tengo obra para hacer varias. ¿Verdad que sí? Varias exposiciones. Nos queda ya muy poquito tiempo, pero al iniciar el programa, nos decía Marien, igual se cree que se me ha olvidado, pero no se me ha olvidado, que ella conoció a los dos a la vez, sí. Y le he dicho, pues eso es una anécdota que hay que contar, y no nos vamos a ir sin que nos la cuente. En el año 74 es cuando conocí yo a Eduardo y conocí a la vez a Julián Casado en la Galería Orfila, en una exposición de la pintora Carlota Cuesta, que es prima mía, que es muy buena pintora, tampoco reconocida como tendría que ser, y allí los conocí, y ahí empezamos nosotros nuestro tonteo. ¿Y cómo se llega a esta pasión por el arte? Porque como yo decía antes, y yo creo que hemos confirmado todos, aquí se trabaja poco el tema del arte en los colegios, no hay una asignatura que te haga ver que realmente tenemos ahí un patrimonio maravilloso, en pintura, en escultura y en tantísimas otras cuestiones. ¿Cómo se hace uno coleccionista? Yo es que tengo la suerte, mi madre se quedó viuda cuando era muy jovencita, conmigo, con 1 año y medio. Entonces siempre he vivido con unos tíos, es el padre de Carlota, era dibujante, de Carlota Cuesta. Carlota Cuesta, pintora, y yo ahí metida. Entonces ya desde pequeñita lo he mamado, que se dice. Y luego siempre está metida en el ambiente, que si una exposición. Mi madre de pequeña me llevaba al Museo del Prado, o sea que eso lo vas adquiriendo desde pequeñita, yo pienso. Y como esas cosas ahora, en vez de coger a tu hijo y llevarle al Museo del Prado, no que vaya con el colegio, no, lo llevas tú, que se desentienden y lo cargan todo a los colegios van en grupo ni caso.
Eso es lo que hay que fomentar. Y luego también que aquí en España, en los años 80 y tal, el todo vale. Y ahí la gente la engañaron como enanos. Hacían exposiciones, gente malísima, la gente compraba creyendo que eso era, luego lo iban a vender y era basura pura. Eso ha habido mucha culpa. Entonces la gente ya dice, prefiero invertir en otra cosa que en arte porque me han engañado. Ya, Eso pues eso es un error, un no error. hay que, bueno, el fraude no es admisible en ningún ámbito, pero en esto tampoco. Decía yo cuando hacía la presentación del programa que sin lugar a ninguna duda esto es un refugio de inversionistas, porque Hombre, el arte sí, siempre sí. se ha revalorizado. O sea, antes decían el refugio es el ladrillo, pues mira, pegó el bajón el ladrillo, esto no pasa con el arte. Claro. Yo pienso que hay algo de miedo con el arte, pero la mejor manera, pienso, que de empezar a ser coleccionista es simplemente con la inquietud. Si te gusta un cuadro, si te gusta ver un cuadro, tarde o temprano querrás tener algún cuadro en casa. Yo empecé simplemente con la inquietud de por qué me emociona a mí un cuadro. Y buenos amigos que tengo, que son artistas, empezaron a explicarme, ¿te gusta un cuadro porque tiene ritmo? Porque está equilibrado, transmite emoción. Eso es lo que gusta un cuadro, aunque tú no lo entiendas. Y a partir de ahí empecé a comprender y a diferenciar, cuando entraba en una exposición, cuáles eran los cuadros que a mí me gustaban. No tienen por qué ser los mejores, solo los que a mí me gustaban más. Entonces, actualmente soy capaz de emocionarme con un trazo de un artista. Se me saltaban las lágrimas viendo los trazos que Eduardo Roldán había dado en sus cuadros. Una técnica absolutamente maravillosa. Abrir un tubo, decidir cómo hace el trazo y después, con los dedos, con un periódico, con un trapo, terminar de hacer el trazo. Exacto. Yo veo esa emoción del artista, soy capaz de verla. Todo el mundo puede llegar a eso. A mí es lo que me emociona. No soy un gran coleccionista, pero si puedo, prefiero tener una obra original, no hace falta que sea un Picasso, no hace falta que sea un Miró, una obra original que me emocione, porque cada día que yo la veo en casa, me emociono, y es mi momento de relajación. Poder observar un minuto, un cuadro que has comprado con esfuerzo y que has conseguido poner en tu casa y no los acumulas, pones un cuadro para que decore tu habitación, lejos de estas láminas que nos venden muchas veces y que seguramente hasta son más caras. Se puede encontrar arte bueno, a buen precio, y yo prefiero ese arte. Porque y siempre será un valor seguro. Y siempre será un valor seguro. Bueno, puede que nunca se convierta en una inversión, pero es una obra que en tu casa te emociona. Eso por descontado. De eso que hablas, hay una galería, Ra del Rey, que todas las Navidades hace exposición de 20 por 20, para colección, para que no tiene, para gastarse un cuadro grande. Y ahí te vas haciendo, muchísima gente va, y vas haciendo una pequeña colección. Son artistas buenos, pero en un formato 20 por 20. Entonces, claro, es un precio razonable. Por supuesto. Sí, a ver, si es que lo del precio, pues depende. Como nos decía Javier, si es que yo estoy viendo algo que cuando lo miro me hace sentirme feliz, pues es que ya lo del precio casi que es secundario. Es verdad que me han pasado momentos muy difíciles y a lo mejor decías no me lo puedo permitir, pero en cuanto que tienes un momentito dices, pues es que esa satisfacción no se paga con nada. Sin duda, claro. Cuando decía Javier, veo un trazo, y es capaz de y esto ya me emociona, sí. Pues algo... Saura le decía a Eduardo Roldán, maestro, ¿cuándo me vas a enseñar a pintar ojos? Sí, eso es. Bueno, es que lo de pintar los ojos creo que es dificilísimo. Dificilísimo. Creo que es dificilísimo. Mi marido, cuando estudiaba arquitectura, que tenían el análisis de forma, que no deja de ser el dibujo artístico, siempre decía, lo más difícil es pintar los ojos. O sea, pintas una persona, pero los ojos, no solo por el ojo en sí, sino la expresión que el ojo da. No me extraña que le dijera... Sí, además en ese abstracto claro, que hacía ver ese Eduardo. Ojo con vida, ahí. Con vida no es fácil. No. Claro, por eso son genios.
Esto no lo puede hacer cualquiera, por eso tiene el valor que tiene. Exacto. Y por eso tenemos que darle la relevancia que se merecen. Sí, es cierto. Hay que ponerse a ello, ¿eh? Fíjate si era genio Julián Casado, que cuando varios expertos han visitado han visto cuadros, han visto la obra, han llegado a decir, parece que Julián Casado estuvo muy influenciado por James Turrell, el gran James Turrell. Y sin embargo, Julián Casado pintó sus obras casi 25 o 30 años antes de que James Turrell hiciera las suyas. Eso da una idea de hasta qué punto era un genio, pero es que es mucho más, es un genio nuestro. Eso es, ahí quería llegar yo. Es un genio nuestro. Efectivamente. ¿Y qué hacemos que no le estamos dando su sitio? Bueno, se lo estamos dando, vamos a Bueno, ver. quiero decir, no tanto como se Sí. merece. O sea, no es de recibo, a mí no me parece que personas de esta categoría pues no tengan pues eso, como decíamos antes, es que Aranjuez, pues como es pequeñito, es que no tiene que ser Aranjuez, es que tienen que estar, Aranjuez también, aquí en Madrid, en un sitio relevante, donde su obra esté siempre y podamos ir a admirarla, si no difícilmente. Y ya, bueno, eso con Eduardo Roldán todavía más complicado, porque son colecciones privadas solamente. No, pero yo estoy sí, sin duda, encantada sin duda. para que lo vean. Pero no es justo que no podamos disfrutarlo el resto de las personas. Esto tiene que ser, esto es algo que tenemos que poder disfrutar la mayoría de las personas. Sí. Bueno, yo diría que cuando yo empecé a ver, a estudiar la obra de Julián Casado, pues debió ser como hace 10 años, ¿no? Estamos en una situación mucho mejor que hace 10 años. Sí. Hoy en día tenemos herramientas poderosísimas, como son los medios de comunicación, las redes sociales, que permiten enseñar la obra y explicarla de una manera muy sencilla y que están despertando un enorme interés en España y fuera de España. Pues yo lo único que pido, estamos en el final del programa, casi ya nos tenemos que despedir, lo único que pido es que potenciemos muchísimo más el arte y por supuesto a nuestros grandes artistas, ¿no? Que yo no tenga que volver a hacer un programa en el que hable de genios olvidados porque no tengamos ninguno olvidado. Pero es que cuando leía, cuando me han transmitido la información, pues hemos visto que así era. Tendremos que hacer un programa de que ya no son olvidados. No son olvidados. Ya no, por eso digo que yo ya no voy a volver a hacer un programa hablando de los genios olvidados. Esto ya se ha terminado, porque desde este momento para mí son lo que tienen que ser, dos grandes genios con mayúsculas. Y desde aquí siempre les vamos a potenciar y vamos a animar a ambos dos a que, bueno, pues puedan llegar a más personas, porque todos, como decía antes, tenemos derecho a disfrutar de esa obra, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, Marien, que hayas venido, que hayas compartido con nosotros todas esas vivencias, Para mí, todos esos momentos. Y lo mismo digo, Javier, bueno, tener aquí un experto en arte que nos ha transmitido con esa sensibilidad lo que siente cuando ve un cuadro, que no es fácil de explicar. Para mí ha sido muy, muy importante y quiero agradecerlo de una forma muy especial. Muchísimas gracias. A los dos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De ustedes me tengo que despedir ya, con pena, porque yo querría seguir hablando de arte, pero hoy no tengo tiempo para más, con lo cual tendremos que repetir un nuevo programa hablando de arte. Pero eso sí, yo no me puedo ir sin recordarles, como hago siempre, que tienen que estar ahí, que es que si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias por acompañarnos un día más y un saludo. ¿Ya? ¿Ya está terminado?